Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en la clase de hoy vamos a indagar un poco más sobre el tema del ciclo celular. Anteriormente empezamos este eje 1 con el tema de reproducción de los seres vivos y comparar las diferencias generales de la reproducción sexual y asexual. Pero los seres vivos también tienen otra característica, que es todos están formados por células. Y a su vez, estas células también cumplen una función de reproducción, ¿bien? Que se llama división celular. Pero antes de entrar de lleno en eso, me gustaría que analicen las siguientes imágenes. Bueno, ¿qué creen que ocurre al cabo de unos días después de hacerse una herida? ¿Queda así? O por ejemplo, en el caso de esta semilla, ¿qué pasa luego de algunos días? O la cola de esta lagartija. Vean cómo va cambiando en el tiempo. ¿Qué ha ocurrido? O nosotros, o en nuestro caso, el ser humano. Nosotros empezamos siendo una célula, producto de la unión de otras dos células que son el óvulo y el espermatozoide, y se genera una célula que se llama cigoto. Este cigoto, al cabo de unos días, se divide y forma dos células, pasa después a 4, a 8, a completar un embrión y luego un bebé. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuántas células creen que tienen ahora ustedes o un ser humano adulto? Bueno, 50.000 millones de células es la respuesta, ¿no? Que componen a un ser humano adulto. Y estas células, como verán, al principio eran similares hasta que se fueron diferenciando de acuerdo a los órganos que iban a constituir, ¿no? Se fueron diferenciando como ustedes en algún momento, cuando dejen la secundaria, van a diferenciar sus caminos, sus oficios, sus caminos de vida, ¿no? Lo mismo le pasó a las células. Entonces vamos a tener la columna izquierda, las células musculares, como podrán ver, son alargadas, con esos corpúsculos oscuros que son los núcleos, ¿no? Después las células grasas de la capa del abdomen, miren la forma que tienen, la de los glóbulos rojos de la sangre y los glóbulos blancos. Las células en la columna derecha del esófago, las células que forman los cartílagos y las células que forman los huesos. Entonces, acá lo curioso es ver cómo pasamos de una célula a 50.000 millones. ¿Qué proceso tiene lugar para que se dé ese resultado? Bueno, entonces el tema principal de esta clase es la reproducción. Los temas que vamos a ver son, primero vamos a hacer un repaso entonces de la protagonista, que es la célula, cuál es la estructura celular básica, que lo vieron en primer año, y el ciclo de vida que cumple, el ciclo celular. Dentro de este ciclo encontramos un proceso de división, de multiplicación, que va a ser la mitosis. No es el único, ya que tenemos meiosis, ¿bien? Este va a ser el primero que veamos. Entonces, la estructura básica de una célula. En este caso nos vamos a enfocar en la célula eucariota. Recuerden que también está la procariota. Pero la célula eucariota es la que está formando al ser humano y a todos los animales. Nosotros somos parte también de los animales. Entonces, la estructura básica, hay tres estructuras básicas dentro de esta célula. Una es la membrana celular, que la membrana celular lo que permite es regular el intercambio de sustancias con el medio. Separar lo que es el medio interno de la célula y el medio externo. En el medio externo pueden haber sustancias que sean tóxicas para las células y esas sustancias no van a ingresar porque la membrana plasmática es selectiva. Solamente va a dejar ingresar los componentes o sustancias que considere que necesita. Por ejemplo, oxígeno o glucosa u otros nutrientes
sales, minerales. ¿Bien? Otro componente estructural básico es el citoplasma. El citoplasma va a ser el medio interno, ese medio acuoso, que además de agua hay sales disueltas, donde se va a encontrar, donde van a encontrarse sostenidas las organelas. Las organelas van a ser como una especie de órganos, como los órganos de nuestro cuerpo, bueno, son las organelas. Otra forma de ver es, por ejemplo, la célula es como una gran fábrica donde las unidades operativas de esa fábrica son las organelas. Y finalmente, la tercera estructura básica de toda célula es el núcleo. Y en el núcleo es muy importante porque ahí encontramos el material genético, el ADN, moléculas de ADN, donde ahí se van a encontrar todas las instrucciones de las funciones de la célula, las que va a llevar a cabo. Bueno, acá podemos ver más en detalle lo que es el núcleo celular, que a su vez está aislado del resto de los componentes internos de la célula por una membrana nuclear que es porosa. Permite el intercambio también de los componentes que se producen dentro del núcleo. Y a su vez, dentro de este núcleo tenemos las hebras, las moléculas de ADN. Bueno, la célula, como dijimos, al igual que todo ser vivo, entonces se va a originar a partir de otra célula, va a crecer y si recibe las señales, va a reproducirse. Y también va a morir. Ese sería el ciclo de vida de la célula. Este ciclo de vida de la célula, los científicos lo han dividido para su estudio. Y podemos identificar dos fases importantes, dos etapas importantes. Una es la interfase en color celeste, que se puede observar acá, que a su vez se puede dividir en sus fases más pequeñas. ¿De qué trata la interfase? Sería la célula de su estado de reposo, que podríamos decir que es la etapa estacionaria o fase G0, va a recibir señales, por ejemplo, las células del corte de la piel, las que están alrededor de ese corte, van a recibir señales de que necesitan reproducirse. Entonces va a salir del reposo y va a iniciar una serie de cambios. Esos cambios es aumento de tamaño, crecimiento, duplicación de organelas, que va a ser lo que es la subfase G1, después una etapa de sacar fotocopia de ese material genético a ese manual de instrucciones que está, que es el ADN, que es la fase S de síntesis, de duplicación de las moléculas de ADN, y después la fase G2 donde se terminan de completar los cambios de duplicar organelas, del crecimiento de la célula de tamaño y de condensación del ADN, que ya vamos a ver a lo que nos referimos, de la formación de los cromosomas. Una vez que la célula ya está preparada, ya terminó la fase G2, va a iniciar la segunda etapa del ciclo celular, que es la división celular. En este caso vamos a ver mitosis como primer división, como primer ejemplo. Pero también recuerden que está la meiosis. Y a su vez, estas divisiones se pueden dividir en etapas más pequeñas, como la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Tanto en mitosis como en meiosis, estas etapas son las etapas en las que se divide el material genético de las células para terminar generando células hijas. Bueno, en la interfase lo que podemos ver es que la célula que estaba en reposo va a empezar estos cambios, como dijimos. Acá nos vamos a centrar en la etapa de síntesis, que es las moléculas que estaban desenrolladas van a empezar a duplicarse, como pueden ver en el esquema. Es decir, a los manuales les vamos a sacar fotocopias. ¿Por qué? Porque las células hijas van a necesitar tener una copia de esa información genética. ¿Bien? Entonces, bueno, acá tenemos la célula que estaba en estado de reposo nuevamente, cómo se ve la cromatina, este fideo
esta molécula de ADN que parece como un fideo desenrollado y que está rodeado de proteínas también, lo podemos asociar en vez de un fideo con un hilo de lana. Una vez que se duplicó, que pasó la fase S, vamos a la G2. ¿Se acuerdan? Bueno, en esa G2, uno de los cambios importantes que surge es esas copias las tiene que repartir la célula a las células hijas, esas copias de manual. La mejor forma de hacerlo es haciendo que esas hebras se compacten, se superenrollen. Y al superenrollarse, cada una de las hebras van a formar ese corpúsculo que se ve azul, que es el cromosoma. Entonces, el cromosoma no es más que el ADN superenrollado alrededor de las proteínas. Dentro del cromosoma, esa parte central, ese puntito más gris, es el centrómero. Entonces lo pueden asociar a un ovillo de lana enrollado. ¿Cómo pueden repartir 2 ovillos de lana desenrollados a 2 personas? La mejor forma es enrollando cada uno y repartiéndolo. Bueno, lo mismo hace la célula con a sus células hijas. Bueno, esto es para que vean lo que pasa en la fase S de la interfase. Entonces, cómo se ve un cromosoma simple y cómo se vería duplicado. Bueno, ese centrómero mantiene unidas las copias de ADN. Digamos que serían como 2 tomos de un libro, fotocopiados, el original y la fotocopia, unidos por el centro, que sería el centrómero. Esas unidades, son 2 moléculas de ADN unidas, pero son copias exactas, se llaman cromátidas 1 y cromátidas 2. Son cromátidas idénticas y también llamadas hermanas. Bueno, nuevamente, ¿por qué es necesaria la duplicación del ADN antes de la división celular? ¿Tiene una respuesta para eso? Bueno, acá pueden ver cómo se divide la célula original en 2 células hijas. ¿Por qué es necesario que se haga una fotocopia del material genético? Recuerden que esas cromátidas se van a separar y van a ir a parar cada una a las células hijas. Entonces todas van a tener la información genética. Es como cuando ustedes obtuvieron la fotocopia del cuadernillo. Todos tienen la información. Bueno, esa es la función que cumple la duplicación de ese material genético. Bueno, como podemos ver, las células somáticas humanas, ¿a qué nos referimos con células somáticas? Son las células del cuerpo humano, las células de nuestro organismo. Todas las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque alguien alguna vez algún científico se ha dedicado a estudiar cuántas moléculas de ADN tenemos. Acá podemos ver que todas las moléculas están súper enrolladas, formando los cromosomas. Entonces se tomaron el trabajo de agruparlas, como ordenar los zapatos que están desordenados en una habitación. Entonces se encontraron que, al igual que los zapatos, estos cromosomas se podían agrupar de a 2 de acuerdo a la similitud. Pero ¿qué pasaba? Estos cromosomas no son exactamente iguales. Se descubrió que eran similares, pero no copias exactas. Entonces uno provenía del óvulo del origen materno, heredado por la madre, y otro venía del espermatozoide, de origen paterno. Para cada par de cromosomas vemos que tienen distintos orígenes, ¿bien? 2 orígenes diferentes. Como tenemos número doble de cromosomas, esta célula se llama diploide. Es una célula entonces que tiene pares de cromosomas homólogos, quiere decir que no son exactamente iguales, sino similares. Como ven, la célula humana entonces es diploide, tiene 2, quiere decir, posee 2 pares de cromosomas, que da como resultado el total de 46 cromosomas.
¿Qué diferencia notan entre la imagen izquierda y derecha, la de fondo blanco y la de fondo oscuro? Por ejemplo, en el primer par, podemos ver, por ejemplo, en la imagen izquierda, que están duplicadas estos cromosomas. Tenemos unidos por el centrómero, cómo se ve el cromosoma duplicado, y en la imagen derecha, de fondo oscuro, cómo se ve el cromosoma rojo sin duplicar. Tenemos una cromátida o dos cromátidas unidas por el centrómero. Entonces ahí van a ver la diferencia visual que se ve entre una célula que ha duplicado su material genético para iniciar la división celular o una célula que está en reposo, que no está iniciando división celular porque no ha recibido ninguna señal para hacerlo. Bueno, y finalmente, como dijimos, estos cromosomas homólogos, que quiere decir que son de distinto origen, se diferencian en el origen, pero que son similares. Uno es heredado de la madre, es de origen materno, y otro de origen paterno. ¿Bien? Bueno, una vez que esa célula ha iniciado los cambios, ha pasado por la interfase, porque recibió la señal de que debía dividirse, duplicó su material genético, va a entrar en la división celular para generar, como vemos en esta imagen de una célula, dos células hijas. Entonces, acá lo que podemos ver es, primero, lo que va a ocurrir es una división del núcleo y luego una división del citoplasma, como ven en la imagen, para ya separarse en dos células hijas bien diferenciadas. Esa división nuclear es lo que llamamos mitosis y es donde vamos a ver los detalles del reparto de la información genética. Una vez que se distribuyen esas copias de libros que dijimos de moléculas de ADN, se reparten las copias entre las células hijas, ahí sí finalmente termina con la división del citoplasma, de la membrana, que se llama citocinesis. Y esto va a ocurrir tanto en mitosis como en meiosis. La diferencia está en que en meiosis va a ocurrir dos veces, acá en mitosis. Entonces, mitosis, podemos decir que es este proceso por el cual la célula madre, diploide en el caso de los seres humanos, es decir, que tiene esos zapatos ordenados de a pares, esos cromosomas ordenados de a pares y que son homólogos, se van a distribuir, van a sacarse fotocopias de esos cromosomas y se van a distribuir primero a las células hijas, va a haber una división nuclear y finalmente se termina con la división de la membrana plasmática, dando lugar a dos células hijas también que van a ser diploides y van a ser exactamente idénticas en cuanto a la información genética. Volvemos a ver. Entonces dijimos que la célula original, si vemos el cromosoma en la imagen de abajo, de un cromosoma en la interfase se duplica, se saca fotocopia en la subfase S y de ahí va a ser repartido esas copias a las células hijas. Eso sería, en simples palabras, lo que ocurre con el material genético. Bueno, acá vamos a entrar en detalle en lo que sería la división nuclear, que es lo primero que ocurre. Entonces, en esta división del núcleo y cómo se reparte la información genética, vamos a ver que todo está destinado, es como la distribución de unas cartas. Se duplican las moléculas de ADN, ahí vemos los cromosomas duplicados, y después se separan, se forma el uso mitótico, que van a ser como unas fibras de proteína que van a agarrar a los cromosomas desde el centro del centrómero y los van a jalar y a tirar hacia los polos opuestos. Digamos que esos tubitos van a indicar los polos de la célula y desde ahí se va a formar esa red de proteínas que van a ser como brazos que van a separar a las copias exactas de ADN para que cada célula hija posea un ejemplar.
Toda esta etapa que se ve así como un continuo se ha dividido para su estudio en lo que es profase, metafase, anafase y telofase. Pero básicamente es para esa distribución. Bueno, como vemos acá, la interfase es podemos ver que cómo se ve el ADN dentro del núcleo. Se ve indiferenciado, todavía están las hebras de ADN desenroscadas. En la profase lo que se va a iniciar es, vean arriba, la formación del uso mitótico, que son esas redes de proteínas a partir de los centrosomas que van a indicar los polos de la célula, los extremos. Y dentro del núcleo vamos a empezar a ver cómo se empiezan a sobreenrollar las moléculas de ADN. Ya en la metafase van a ver que estos cromosomas duplicados se van a alinear en el plano medio de la célula, como en el plano ecuatorial, a la mitad de los polos, y van a ser tirados. En la anafase se refiere a que esos cromosomas, ese cromosoma duplicado va a ser separado. Es decir, las cromátidas hermanas, las copias exactas, van a ir a los polos opuestos. De tal modo que cada célula hija va a recibir un ejemplar, una copia exacta del material genético. Y todas van a tener la misma cantidad de cromosomas. Ahí vamos a ver en la telofase cómo ya terminaron de ubicarse los cromosomas en los polos opuestos, se empezó a formar nuevamente el núcleo, que estaba desintegrado, ahora se forma la membrana nuclear, y también comienza el proceso de citocinesis, se empieza a dividir la membrana celular. Bueno, acá vemos en detalle lo que es la citocinesis, que básicamente es la división de la membrana plasmática. Bueno, acá vemos cómo pasamos de una célula en reposo con su cromatina, es decir, las moléculas de ADN enrolladas con proteínas, y después cómo empieza a sufrir ese proceso de duplicación del material genético y superenrollamiento para formar los cromosomas. Se ven los cromosomas duplicados, cómo empiezan a distribuirse y a separarse por esta formación del uso mitótico. ¿Cómo se ven al microscopio estas distintas fases? Acá pueden ver una imagen de las células de la epidermis de la cebolla en división, las distintas etapas. Esos corpúsculos oscuros son los cromosomas. Bueno, como conclusión podemos decir que la mitosis es un proceso de división celular donde una célula madre se va a dividir y va a dar lugar a dos células hijas con información genética idéntica. Bien, la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Esta división se puede dividir para su estudio en dos etapas generales más, que es la división del núcleo y el reparto de esa información genética, que se llama cariocinesis, y que a su vez esta etapa se divide en otras etapas más pequeñas, que es para su estudio, como la profase, la metafase, anafase y telofase. Y finalmente el proceso de división termina con la citocinesis, que es la división del citoplasma. Así se completa. Bueno, ¿cuál es la importancia de la mitosis para la biología? Bueno, primero que permite mantener el número de cromosomas idéntico entre la célula madre y las células hijas. Es decir, si estamos hablando de células del cuerpo humano, de la especie humana tiene 46 cromosomas. Ahí guarda toda la información del organismo. Cada especie tiene su número de cromosomas específico. Es decir, que es muy importante conservar el número de cromosomas porque tiene toda la información de esa especie. Y es importante que cada célula del cuerpo posea ese mismo número de cromosomas. Esto lo mantiene la mitosis. Después, el crecimiento, como vimos en el ejemplo del embrión. Partimos de una célula y somos ahora 50.000 millones.
Este aumento del número de células para el crecimiento lo permitió este proceso de mitosis, para generar tejidos, órganos, en lo que son los organismos multicelulares. Si se trata de un organismo unicelular como un hongo, la multiplicación por mitosis va a generar células que son clones y va a formar una población de hongos unicelulares. Bien, otra función es la reparación en los organismos multicelulares, como vimos en el caso de la iguana, de una planta, de un animal. Si se produce un daño en un tejido, como vimos en la herida, se va a producir la reparación de ese tejido con el reemplazo de células. En nuestro organismo todo el tiempo se están reemplazando células dañadas. Y finalmente la reproducción. Entonces, en algunos organismos, por ejemplo los unicelulares o hongos unicelulares, este proceso de mitosis va a generar una población de células clones. Bien, este organismo se reprodujo asexualmente, es decir, no necesitó de otro progenitor para generar la descendencia. Y las plantas también se reproducen así. Bien, entonces, para reproducción. Estas serían las funciones más importantes y que tienen que tener en cuenta. Bueno, finalmente damos por finalizada la clase de ciclo celular y mitosis. Lo que se viene después es meiosis.